Bienvenidos a su programa Más que Salud. Hoy tenemos un invitado especial, Octavio Concepción Hernández. Bienvenido, Octavio. En este programa vamos a hablar sobre cómo influye lo que comemos en nuestra salud y cómo verlo desde un concepto transgeneracional, haciendo un abordaje integral del ser humano como un concepto holístico y completo en el bienestar biopsicosocial y espiritual del ser humano. Muchas veces pensamos en salud y no pensamos que nosotros somos un ser completo y que necesitamos manejar todas las partes que confluyen a lo que es el ser. Por eso, hoy le hemos pedido a Octavio Concepción Hernández. Gracias, doctora. Que esté con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias, para mí es un inmenso privilegio en esta tarde poder compartir con ustedes y en este hermoso programa, que es un programa que, pues indudablemente, como dice un adagio, la salud es un tesoro que vale oro, y creo que es muy importante para todos aquellos que estarán sintonizándonos y viendo este segmento, y trataré de ser lo más claro posible en la parte que me corresponde. No, y le agradezco. Bueno, don Octavio, conocemos que usted ha sido un baluarte acá en Punta Arenas, que tiene un gran conocimiento sobre las diferentes culturas que confluyen acá, porque podemos pensar que al ser puerto, ¿verdad?, no solo tenemos la población oriunda de Punta Arenas, sino todas las que migran, ¿verdad?, directamente acá, que han venido en diferentes momentos a través de barcos, a través también, bueno, por el aire, a través de carro y demás, y muchas personas que se han quedado aquí, y cómo esas diferentes culturas inciden en la socialización del puntarenense. Entonces es por eso que me encanta que usted pueda estar con nosotros. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre este trabajo que usted ha ido desarrollando acá en Punta Arenas, específicamente con las diferentes culturas, y cómo usted está trabajando en salud también con nosotros en esta comunidad. Gracias, doctora. Bueno, primeramente no soy doctor en aspecto de la medicina. Ajá. Pero sí tenemos nuestra especialización en el área de estudios orientales en cuanto a la perspectiva de Israel, donde nos hemos especializado con algunos temas, no solamente en el factor religioso, sino en el factor de su cultura, de su tradición y de su costumbre. Y entonces es interesante cuando vamos a ver la forma en que cada etnia tiene su forma alimenticia, y que hoy estamos realmente ante una situación a nivel mundial donde tenemos una mala alimentación acompañada con malos sentimientos. Eso. Entonces la alimentación afecta también la emoción y negativa, y cómo dentro de las culturas, sobre todo orientales, sin especificar y quedarnos atrapados en una cultura únicamente, pero cuando hablamos de las culturas orientales, tienen la tendencia ellos siempre de llevar una mística de acompañamiento entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Y no estoy hablando de religión, porque muchas veces la mayoría de las personas comen, y comen únicamente para llenarse el estómago, sin tener una verdadera educación holística, como usted ha dicho. Entonces esa es la parte muy importante que queremos compartir con todos los amigos. Muy bien, vea qué bonito. A veces no solo es lo que comemos, sino con la intención con la que lo comemos. Exacto. Es así. Es así. Ese es el punto. Y bueno, y nos vamos al hecho. Bueno, si yo vengo, todos venimos de una familia. Todos tenemos ancestros, tenemos una madre que nos dio la vida y un padre que nos dio la vida. Estén con nosotros aquí o no lo estén, porque ya hayan partido, ¿verdad? O hayan estado con nosotros durante toda nuestra formación o no, o los conozcamos o no. Exacto. Hay una cuestión verdaderamente, o sea, para que un ser se dé, tiene que estar mamá y papá, ¿verdad? Sí. Unimos un óvulo
y unimos un espermatozoide. Y ellos van a traer información genética e información cultural de esa familia anterior. Y eso también va a traducir en cómo yo me comporto, cómo yo manejo mis emociones y qué yo voy a tener ese gusto por comer. Es algo muy lindo y quería verle, ¿tendrá eso que ver con ese gusto de por qué a mí me gusta esto, por qué el otro, verdad? ¿Cómo lo podemos enfocar en lo que uno ve con estas poblaciones? Uh-huh. Bueno, el enfoque, indudablemente hay una tradición dentro de la cultura de todos los pueblos. Uh-huh. El problema es que tenemos también algo que nos bombardea y se llaman los medios comerciales. Exacto. Uh-huh. Donde están tratando de meter una cultura no educativa de la salud, y por eso que usted como profesional en la medicina, yo pienso que este es un programa muy importante, porque no tenemos que esperar enfermarnos para llegar muy bien, tratar de darle un seguimiento al enfermo, sino que podemos tener una cultura que tengamos los verdaderos valores y aprecio de la comida de cada pueblo, pero hoy estamos con comidas chatarras, gaseosas, uh-huh, y cosas que están dañando y causando enfermedades increíbles en el cuerpo. Entonces, lamentablemente, yo en mi parte como religioso, como una persona dedicada a las cosas espirituales, entonces, ¿qué ocurre? La gente reclama al divino creador, sin mencionar nombres exactamente, y dicen que por qué están pasando X enfermedad o X problema. Entonces, nosotros nos enfermamos porque no amamos al cuerpo. No sabemos realmente lo que el cuerpo necesita. Comemos por comer, no hay un objetivo, y eso es parte de lo que adolece Latinoamérica, y yo diría también que Estados Unidos, uh-huh, porque de allí vienen todos los males alimenticios, y nosotros hoy estamos prácticamente con colesterol, estamos sufriendo de una alta crisis de azúcar en la sangre. No soy médico, ¿verdad? Entonces estoy tratando de no usar tantas palabras técnicas, pero sí creo que la idea de un programa como este, y yo, ¿verdad?, la felicito y acepté el reto de venir a ser parte de usted con el programa y todo el equipo técnico detrás, de tratar de tener un enfoque mucho más amplio de lo que ya estamos acostumbrados y estamos creyendo que la enfermedad o la falta de una salud es por mala suerte. Eso no es así, es porque no sabemos el valor del cuerpo, y todo empieza por la boca. Exactamente, porque si nosotros no tenemos ese concepto de estilo de vida saludable, de promoción de la salud, de cuidarme, de amarme, que es algo que siempre decimos en el programa, ¿verdad? Si yo no me amo, no puedo amar a los demás, claro, ¿ok? Porque eso es un principio. Entonces, si yo cuido mi cuerpo, y en la Biblia decimos que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yes. Entonces, yo tengo que cuidar lo que aquí está, tengo que alimentarlo bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que tener consumir la cantidad de agua que yo necesite, porque somos un 75-80% de agua. Un niño es un 80% de agua, un adulto un 75%, y si ni siquiera consumimos agua, ¿verdad? Porque, qué feo que sabe, porque esto y el otro, ¿verdad? Y si llegamos y nos alimentamos con toda esa comida chatarra, y si pensamos, bueno, voy a comer solo porque corresponde o porque es lo que tengo, y tenemos una mala idea. Mire, tengo este monto económico para poder comprar los alimentos. ¿Por qué no identifico cuáles son los alimentos que mi cuerpo necesita? ¿Verdad? ¿Y qué me enseñaron? Sí, me enseñaron a comer tal vez tal cosa, pero ¿qué es lo que realmente ocupo? Entonces yo puedo tomar una decisión de comer bien, porque yo puedo tomar una decisión de levantarme y hacer un poquito de meditación, un poquito de respiración, que lo hablábamos en el programa pasado con doña Liliana, sobre esta parte de también de volver al ser interior. Entonces, si yo respiro, si yo agradezco, ¿verdad? Es parte del alimentarnos, ¿ok? Entonces, uno decide qué quiere. Entonces, yo decido cuidarme, yo decido amarme, y por ende, yo como bien. ¿Ok? ¿Verdad? Más o menos en esa línea vamos. Sí, porque cuando decíamos de amar el cuerpo, no nos referíamos a un narcisismo, sino al saber que la vida es valiosa, y la salud muchas veces no la valorizamos hasta cuando estamos enfermos. Entonces allí es donde tenemos que
entender que la alimentación que consumimos es una alimentación que va acompañada para la vida. No comemos, no vivimos para comer, sino comemos para vivir. Entonces, muchas veces, al tener un desconocimiento de una parte espiritual, sin meternos en puntos religiosos, al no tener un conocimiento de que la vida es mucho más que un cuerpo, y que el cuerpo, alguna vez deteriorado prematuramente por una falta correcta de alimentación, ya el alma se siente fastidiada de la vida e incluso reniega de la vida y siente que la vida ha sido desagradecida con ella. Y hay mucha gente que quizás se sienten que la vida no vale nada porque están padeciendo X o Y enfermedad, pero en este día podemos decirle que si nosotros comenzamos a alegrarnos, comenzamos a tener una interioridad en la que nos podemos sentir agradecidos y comenzar a entender de que mucho factor de cómo nos sentimos también depende de la parte externa, y lo que está afuera va a repercutir adentro de mi estado anímico, ¿verdad? Entonces la salud es más que sentirme bien, la salud es mental, es también espiritual y también física. Por eso que los romanos decían mente sana en cuerpo sano. Eso es muy importante. Por eso quiero que nos vayamos un poquito con este enfoque de las generaciones y de las culturas, que la nutrición se ha venido, ¿verdad?, pensando en ella desde tiempos ancestrales, desde que tenemos uso de razón, desde que estábamos en el Edén, ¿verdad? Desde el momento en donde, ¿verdad?, se puso el primer hombre y la primera mujer sobre esta tierra, se pensó en qué se podía comer y qué no, y por qué, qué necesitaba el cuerpo, las vitaminas, los minerales, las proteínas, ¿verdad?, los carbohidratos necesarios para tener esa gasolina para poder vivir. Exacto. Entonces, con ese conocimiento tan vasto que usted tiene, quiero por favor que nos vayamos un poquitito hacia eso, desde este tiempo. ¿Por qué se ve? ¿Qué es lo que podemos encontrar? La importancia de esa nutrición. Sin caer en aspectos doctrinales, porque no es el asunto del programa, ciertamente la Biblia, independientemente sea católica o protestante, la Biblia nos presenta que el primer factor que degeneró al hombre, al ser humano, fue el factor de la comida. Porque nos presenta una escena, ¿verdad?, idílica, una escena hermosa, un lugar paradisiaco, pero que todo se causa un problema por el hábito de la gula, de la fuerza del deseo. Entonces, ahí hay un principio, sin caer en religión, que el ser humano es impulsivo. Hay algo que se llama en hebreo Yehi Ratzon, que significa la fuerza del deseo, la fuerza de la voluntad, puede ser para bien o para mal. Y ahí encontramos pues que el hombre impulsivamente desea, codicia, introduce. Y pienso que ese es un factor que sigue siendo explotado por los medios comerciales, porque cuando usted llega a un restaurante, por ejemplo, le presentan la carta, el plato, usted no lee lo que dice el menú, usted ve lo que el plato, la fotografía hermosamente está allí, y automáticamente usted come con la vista. Entonces, ellos comieron viendo primero el árbol, no dice qué fruta era, no es lo importante, es el impulso desenfrenado del hombre, y allí es el factor donde hoy en día siento que muchas personas, ustedes como profesionales en la medicina, le dicen mantenga esta alimentación, no coman esto, disminuyan estos carbohidratos, disminuyan este tipo de carne que no es adecuada en este momento en su estado de salud. La gente dice es que yo no aguanto. Conocí un caso de una señora, fui al hospital a verla, estaba hospitalizada, cuando veo que por debajo tienen una comida de un restaurante, inconvalidando la orden médica. Wow. Entonces yo le llamé la atención, le dije, no es correcto. No, pero es que tengo hambre. Yo, siga las instrucciones. Usted está aquí porque usted comió y abusó de esta situación. Entonces gente que lamentablemente no aprende. Esa conciencia. Exactamente, no aprende porque simplemente el impulso. Entonces si yo no domino, ahí donde viene la parte oriental,
del mundo oriental, me refiero a China, a la India, a los árabes, a los israelíes, al mundo oriental, el que no domina el estómago es una persona que es dominada por los deseos. Uy, eso me encantó. Porque estamos hablando del ayuno. Y las religiones orientales, incluso cristianas que salen de Oriente, el ayuno es una forma, no para que Dios me perdone, sino para controlar el cuerpo y decirle al alma, tú vales más que el cuerpo. Muchísimas gracias. Ya regresamos con usted con este programa tan interesante después de estos cortes comerciales. Gracias. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Liberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Ya regresamos con su programa Más que Salud. Hoy con un tema maravilloso que nos habla sobre la nutrición. ¿Qué comemos? ¿Cuál es el impacto de lo que comemos en nuestra salud? Con un enfoque transgeneracional. Tenemos al invitado Octavio Concepción Hernández y estábamos comentando en el segmento anterior, Octavio, sobre esta parte de qué es. O sea, desde tiempos ancestrales hablamos de la nutrición, la importancia de eso, el concepto de que yo consumo lo que realmente necesito, y hay momentos en los cuales el cuerpo no necesita, porque nos acostumbramos a que si tengo, ¿verdad? Y entonces voy a comer y comer y comer en una forma indiscriminada, y muchas veces lo que estoy buscando a la hora de comer es la carencia, es una carencia que me faltó, es algo que me faltó, que mi madre o mi padre o mi vida no me dio, y entonces lo busco y lo consumo en el alimento. Pero hay otros momentos en los cuales si yo dejo esto me puedo conectar con mi ser. Entonces me encantó muchísimo cuando hablamos sobre ese concepto del ayuno y qué significa el ayuno y cuál es el objetivo, en qué me puede ayudar para llegar a ese balance, ¿verdad? Sí. Del cuerpo, de la mente y del espíritu de un ser. Cuando la gente escucha la palabra ayuno, indistintamente cual sea la religión, la gente cree que es pasar hambre. La gente se siente como ayuno, no puede ser. Y especialmente ahora que viene Semana Santa, hay prácticas donde se limita el abstenerse a comer, ya sea ciertos alimentos, pero ahí donde viene la mística de las religiones, porque en la mística lo que se trata es que el cuerpo disminuya su estado de ansiedad impulsivo, donde el cuerpo, que muchas veces, hablando un poco más profundamente, el cuerpo en las religiones orientales, tanto como la judía como la cristiana, puede darse el ver el cuerpo como un animal. ¿Por qué? Porque el animal simplemente acciona sin pensar. El animal se va impulsado. Entonces el ayuno hace que la parte interior del cuerpo humano, el alma, el espíritu, busque esa neutralización de esa fuerza impulsiva que nos genera en el mundo físico. Entonces estamos doblemente en un mundo físico donde lo físico es lo que nos rodea. Pero cuando hablamos de una interioridad, estamos en la necesidad
de alejarnos de lo que puede minimizar mi espiritualidad, que también va a repercutir en la parte mental. Entonces mucha gente que vive angustiada, vive tensa, vive nerviosa, viven con ansiedad. Un ayuno no es que vamos a pasar 24 horas en ayuno como los monjes tibetanos, no es que estamos hablando de prohibiciones restringidas para que la persona pase angustia, no es mortificar el cuerpo, es tratar de controlarse y con un fin de fortalecer la parte interior, que no solamente espiritual, sino emocional, y también la parte en que nada me va a mí a afectar. Hay gente que no tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. Es como un dominio propio. Un ejercicio. Es un ejercicio de dominio propio. Entonces yo puedo, algo que me gusta mucho. Entonces se habla de que el ayuno no es dejo de, no. Es algo que me gusta mucho, voy a controlarlo, no lo voy a consumir. O algo que dentro de está especificado en una forma ordenada que me puede beneficiar. Usted habla de algo que yo pueda controlar. Hoy estamos viendo el descontrol con el celular. Ajá, muy bien. No es parte de la comida, pero estamos sí, viendo claro, que el ser humano no puede controlar y tiene que andar con un celular. Entonces hay algo que está afectando nuestra voluntad. Pero es que es algo que nos nutre y la alimentación o la nutrición no es solo lo que consumimos que pasa, ¿verdad? Por los músculos de la masticación, va por el esófago para el estómago, sino todo lo que yo puedo, lo que yo me doy a mí misma, entonces, o el ser a sí mismo, lo que veo, lo que escucho, lo que hago, lo que pienso. Eso es como yo me nutro, lo que leo, ¿verdad? Entonces, y esa impulsividad está llevando a las drogas, a todas las adicciones de cualquier tipo, y el teléfono celular es una adicción. Sí. Es una adicción pues grandísima, ya no podemos salir sin eso, ¿verdad? Y esa energía que tiene el mismo teléfono nos está generando otras enfermedades, si hablamos de la radiación que ahí tiene, ¿verdad? Ok, y luego hasta el hecho, esa reacción, hoy decía un compañero en la mañana y hablábamos sobre la violencia que está pasando en Punta Arenas, ¿verdad? Y cómo se está viendo esto, y ahora con cualquiera, usted no le cae bien a una persona, páguele un poquito y desaparezcalo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es un impulso. Si yo no me siento bien con usted, o si tengo, ¿por qué no me puedo sentar a hablarlo? ¿Por qué no puedo llegar a una armonía? Entonces, o si estoy en la carretera y el claxon, ¿verdad? En el momento, y me levanto y con violencia saco un arma si la tengo y quito una vida. Exacto. Al hacer el ayuno, me controlo mis impulsos y puedo volver a un ser más grande que el ser reptiliano, porque realmente el principio es el reptiliano. Porque el ayuno, como dice un texto de Isaías, capítulo 58, el ayuno en sí no es pasar hambre, sino el practicar justicia, el tener misericordia. Muy bien. Es decir, desarrollar, escuche este pensamiento muy profundo que no es mío. Así como tenemos vestuario para el cuerpo, el alma también tiene vestuario. No. En el pensamiento, en el habla y en las acciones. Entonces, ¿qué clase de vestuario estamos mostrando nosotros en la sociedad hoy en día? Un vestuario pobre. ¿Por qué? Porque el alma también se nutre. El alma no come los alimentos físicamente, pero en la mística de la Biblia, independientemente judía, cristiana, sea cual sea la religión que sea, allí encontramos los elementos donde el cuerpo tiene que tener un equilibrio, donde dice un texto: santificado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces muchas veces el ser humano come sin sentido, pero en realidad en la comida en la Biblia es tan sagrada al punto que Jesús mismo llega a tomar el pan como un elemento de identificación de él mismo. Este es mi cuerpo. Entonces, esa identificación del pan en la cultura tanto judía como cristiana, incluso árabe, que son las culturas monoteístas, ahí encontramos de que la alimentación tiene que ver con un desarrollo espiritual más que físico, porque la gente come para satisfacer lo físico, pero realmente la comida en el aspecto bíblico es para desarrollar mi espiritualidad, mi carácter y transformar el mundo que nos rodea a nosotros.
Eso me encantó, ¿verdad? Si podemos ahora con toda esta nueva moda que habla o esta nueva, las nuevas generaciones que hablan sobre el interiorizarse, el volverse hacia adentro, el pensar en uno, el vivir sano, el comer sano, si le ponemos ese concepto, está perfecto, o sea, llega al balance, porque es el objetivo por el cual. Uno es lo que uno come. Eso, esa frase es épica y me encanta. Somos lo que comemos. Muchísimas gracias por esa frase y espero que todos los que nos escuchan lo tengan, lo interioricen y lo vivan, ¿verdad? Porque no es solo lo que yo escucho, sino lo que yo hago. Entonces, soy lo que como. ¿Qué le está dando usted a su cuerpo y a su familia? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Hasta dónde yo puedo buscar dentro de lo que tengo el tener lo mejor, el darle lo mejor a mi cuerpo y a mi familia, ¿verdad? Y cómo yo puedo llegar a ese balance. De hecho, cuando comemos sano, cuando tomamos agua, cuando hacemos espacios de pausa, generamos esa energía hermosa de armonía y podemos vivir en paz. Lo lindo, comer en familia. Ay, eso es algo maravilloso. Hermoso porque la comida dentro de la cultura, otra vez bíblica, y de las culturas de las religiones orientales, digo porque empezó todo allá, en Medio Oriente, vemos siempre el cuadro de las reuniones en torno a la mesa. Y es tan importante la mesa, que en hebreo se llama shulchan, era el único mueble que estaba en el tabernáculo, una mesa. No había una cama, no había una cómoda, no había una nevera, había una mesa. Y en la mesa había 12 panes. Entonces uno puede decir, ¿cómo va a haber algo tan material dentro de un lugar tan sagrado como era el lugar llamado el lugar santo del tabernáculo? Y es porque la mesa en la Biblia va a representar el lugar de reunión en la familia. La comida hoy en día, al no valorizar la comida, también está repercutiendo en la familia. Claro. Uno come por allá en el cuarto de televisión, el otro come cuando quiere. O sea, no hay un lugar. Y por eso que Dios instituye en las Sagradas Escrituras, instituye reuniones en torno a la familia, en torno a la mesa, ¿verdad? E increíblemente, leyendo, ahora que ya viene Semana Santa, el Evangelio según San Lucas, Lucas presenta a Jesús dando conferencia, hablando de sus grandes enseñanzas en 10 ocasiones en torno a la mesa. En la casa del rico, en la casa del fariseo, en la casa de Marta y Lázaro, siempre vemos a Jesús sentado en la mesa. ¿Por qué? Incluso lo llamaban comedor y bebedor. Sí. Porque en la mesa, cuando estamos comiendo, todos estamos nivelados, todos somos iguales, compartimos lo mismo, pero allí es donde viene la manera holísticamente de verlo todo, porque los alimentos, la alegría, el compartir en familia, el compartir con el que no tiene, o sea, la alimentación es prácticamente el principio y el fin de la existencia del ser humano, para bien. Pero estamos convirtiendo el hábito de comer en una perdición. Eso fue tan profundo y es tan importante como volver al centro, que es la base de la sociedad, es la familia, ¿verdad? Y ese concepto de estar sentados y ser iguales es maravilloso, porque nos permite esa humildad y esa transparencia y esa empatía de me pongo en tus zapatos y en los tuyos y todos juntos venimos a compartir, ¿verdad? Entonces, volvamos a eso. Si este programa puede llegar a cada una de las personas, hacernos ese recuerdo de que venimos de una familia, debemos de aceptar en amor y agradecer a esa familia, porque hubo muchos atrás para que hoy estuviéramos. Sí. Y cómo enseñarles a nuestros hijos ese espacio. Siempre hay un momento. Decían en algunos, mire, es a la hora del almuerzo. Otros que trabajamos, bueno, con mis hijos, nosotros somos a la hora de la cena.
porque es el momento donde mamá llega. Es el momento donde me puedo sentar, pero es el momento en donde los puedo escuchar y podemos revisar. Entonces, que ese momento sea sagrado para ustedes. La comida es sagrada. Porque la comida es sagrada y es un momento de ese intercambio, en donde vamos a tener presente a ese ser superior que nos dio la vida, a ese creador que nos dio la vida y a esa vida que está frente a nosotros. Me encantó este segmento porque realmente llega al corazón de las personas. Entonces ya regresamos con usted, con su programa Más que Salud, después de este corte comercial. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH líderes en ingeniería, preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral. Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología. Excelencia es innovar con 2 carreras únicas de actualidad. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Liberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresando de los cortes comerciales, acá en la Perla del Pacífico, en Punta Arenas, desde el Hotel Las Brisas, un lugar hermoso frente al mar. Sí. ¿Verdad? Hermoso, en donde tiene todos estos espacios para la familia, habitaciones que son muy cómodas, espacios para hacer diferentes actividades. Les invitamos a que vengan acá al Hotel Las Brisas y damos gracias a sus dueños por permitirnos transmitir el programa desde Punta Arenas. Ok, regresamos. Octavio Concepción Hernández nos está hablando sobre todo lo que significa esta nutrición para la vida, para la salud y para el alma, porque somos seres completos, espirituales, con alma, con espíritu, y necesitamos alimentarlo. Y me encantó, aprovechando de todo este conocimiento que usted tiene sobre las culturas orientales, el por qué, ¿verdad? Uno se pone a analizar. Cuéntenos un poquito ese por qué siempre en las celebraciones, ¿verdad?, se encuentra un concepto importante, la comida, ¿verdad? Ok, ¿por qué las celebraciones tienen que ver con comida o nos reunimos con comida? Y específicamente en un ejemplo, ¿verdad?, de estas culturas orientales, hablemos sobre la cultura judía. Sí, de cuando leemos la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, increíblemente se empieza comiendo indebidamente y se termina con una gran cena, ¿verdad? Como dice la cristiandad, que tendremos la cena del Cordero. Entonces, sí, las culturas de Medio Oriente y específicamente la cultura abrámica, decimos abrámica porque de Abraham van a salir las 3 grandes religiones monoteístas, la judía, el cristianismo y el islam. Y estas 3 culturas giran en torno a las celebraciones. Las celebraciones, indistintamente, que son fiestas que giran en torno a la deidad, a la divinidad, a Dios, tiene que ver con la unión de la familia en torno a la celebración con Dios. O sea, ya Dios forma parte de la mística de ser invitado en la comida. Por eso es que siempre nuestras abuelas nos decían, ya usted oró antes de comer, porque es una forma de reconocer que no solamente el pan nuestro de cada día nos lo da Dios, sino que también es invitarlo a Él. Entonces las fiestas dentro de la Biblia, que son 7, nos habla de la fiesta, por ejemplo, de la Pascua que viene ahora, lo que se llama en hebreo Pesach. Pesach es la fiesta que se conmemora de la salida del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel celebra lo que se le llama un
un seder en una mesa. Un seder significa un orden con diferentes especias en un plato con 7 momentos de comida, pero es algo representativo. Un huevo sancochado, que una miel con manzana, apio, diferentes cositas, para que en cada momento en el acto del seder se recuerda el comer algo amargo, la amargura que vivieron en Egipto. Entonces la comida se constituye en un símbolo de una experiencia del caminar en la vida. Entonces qué lindo es cuando nos invitan a un cumpleaños, hay una comida, hay una celebración. Siempre que vamos a celebrar algo nosotros secularmente, sin tener ningún tipo de celebración bíblica, me refiero a cumpleaños, 15 años, matrimonio, graduación, siempre sale la comida o una invitación de familiar, la comida. ¿Por qué? Porque la comida es algo que causa disfrute. Entonces, al ser algo que causa ese disfrute, un placer, es para bien, no para mal. Nadie come para enfermarse, a menos que nosotros no entendamos que el comer es para disfrutar la vida, celebrar la vida, porque de eso se trata las fiestas. La fiesta que celebra Israel, por ejemplo, o la fiesta que celebra el cristianismo, o la fiesta que celebran los islámicos, los musulmanes, es celebrar la vida, porque la vida se celebra con los deleites que el Señor nos permite, como decía detrás de la cámara don Roger, que le damos las gracias, que está con nosotros aquí. Nosotros antes pensábamos que no teníamos nada, cuando teníamos alrededor de nosotros árboles, vegetales, tantos alimentos, porque el Dios mismo nos puso primero en el Edén, puso el huerto y luego puso al hombre. O sea, el hombre simplemente viene a este mundo a disfrutar. El mundo fue creado para el deleite, pero el buen deleite, y no para deleitarnos en las cosas nocivas. Entonces hoy, como nos hemos alejado tanto de Dios, nos hemos alejado de los principios que son sagrados de la comida, y hemos perdido esa mística cristiana, por decirlo, en el ámbito que vivimos nosotros a nivel de Latinoamérica. Al perder esa mística, ¿qué ocurre? Nosotros no nos importa cómo nos alimentamos, y hoy estamos viendo muchas familias enfermas, gente que no pueden comer lo que el otro come, y es aquí donde tenemos que plantearnos y saber que Dios es el creador de todo lo hermoso y lo ha hecho para que nosotros disfrutemos la vida. Muy hermoso. De hecho, así es. La vida es para disfrutarla, ¿verdad? La vida es para agradecer. Para agradecer. Para agradecer. Porque Él nos la dio completa. Y nos da todos los días solo esa capacidad de poder respirar, de poder abrir los ojos, de poder oler, de poder, ¿verdad?, de todos nuestros 5 sentidos. Y nos olvidamos porque lo damos por sentido, ¿verdad?, por sentado, ¿ok? Entonces, qué bonito el poder recordar que, bueno, la alimentación no es solo lo que consumimos, sino es por qué lo consumimos, lo que nos recuerda cuando lo consumimos, y que de una vez es lo que nutre nuestro cuerpo, el cual siempre va a estar con nosotros, porque empezamos con Él y fallecemos con Él. No quise entrar a un aspecto, pero me parece que es muy importante, porque a veces cuando se tocan estos aspectos, la sociedad puede creer de que se está imponiendo una normativa. Pero lo interesante es que cuando Dios saca al pueblo de Israel a Egipto, Dios le da un sistema de dieta alimenticia a Israel. Y ese sistema de dieta le va a ayudar a ellos a lo que se llama en hebreo kosher. Kosher significa, viene la palabra kosher de kasher, y kasher viene de kadosh, de algo que es separado, algo que tiene un cuidado con un propósito. Entonces Dios le dice a Israel los alimentos que son los apropiados, los animales, la forma en mezclar un alimento con otro. Es toda una mística que no se puede explicar, y no es nuestra incumbencia de convencer a nadie, pero lo que sí quiero decir es que Dios no solamente se preocupó del alma, sino del cuerpo de cada una de esas personas
que divagaban en el desierto por casi 40 años por desobediente. No habían hospitales, no había un profesional en la ciencia, pero Dios le estaba diciendo: yo soy tu creador y conozco todos los elementos necesarios que tiene tu cuerpo para ser completamente sano. Y eso es maravilloso cuando vemos cómo pudieron estar 40 años en el desierto, ¿verdad? Y qué era lo que podían comer, qué era lo que Él les daba, y podían tener la energía para seguir caminando y para seguir viviendo, para reproducirse y demás en un ambiente hostil. En el desierto, horrible. En un desierto, en donde estaban esas temperaturas tan altas en el día y tan frías en la noche. Estuvimos ahí en el 2008, en Egipto, en el Sinaí. Ajá. Y el mediodía yo no soportaba el calor, y en la noche el frío horrible. No podía imaginarme estar 40 años ahí. Sí, no ¿no? podía. Increíble, pero cómo, bueno, estaba todo lo que se ocupaba. Y decíamos, ¿qué es ese maná diario? ¿Verdad? ¿Cómo salía el agua? ¿Cómo estaba el agua en el momento? Pero entonces todos lo teníamos. Él se preocupaba específicamente, como usted bien lo dice, de lo que el ser necesitaba para seguir viviendo y para poder disfrutar de la vida que tenía. Es que la gente, cuando escuchan hablar de religión o iglesia o Biblia, piensan de un Dios que está en el cielo y que únicamente le interesa el espíritu, el alma. No, Dios también se preocupa, no es la palabra correcta, pero es un Dios interesado en el aspecto de mi salud, en el aspecto físico, y lo ha demostrado en la Biblia. Hay un texto en Proverbios 28 donde dice: yo seré tu medicina. Habla también de que ninguna enfermedad que yo envié a los egipcios la enviaría hacia vosotros, en Éxodo capítulo 15, verso 26. Entonces Dios no quiere que el cuerpo enferme. No. Dios no creó las enfermedades. No. Él no nos castiga enfermándonos. Entonces aquí tendríamos ya otro tema que hablar, porque tendríamos que irnos al libro de Job y entender todo ese proceso de la situación de Job, al punto en que se le pide permiso a Dios en tocar su salud. Y cuando se toca la salud es cuando realmente se tocan los fundamentos del creer en Dios. Entonces no necesitamos tocar suelo en un hospital o ante un diagnóstico desfavorable, porque Dios es provida. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Dios es un Dios de salud y no de enfermedad. Él no quiere que ninguna persona esté enferma, porque Él quiere que todos disfrutemos el tiempo que Él nos regala aquí en la tierra y que le demos gracias por todo lo que Él nos da, aunque muchos no creen en Dios. Y es el problema que estamos teniendo. Y ese es el problema más grande. Me acuerdo una vez allá en Israel, me decía un señor de los que traen, era un guía turístico, y me contaba en la mañana: es que mire, me pasó esto y esto y esto, y yo me volví y le dije: no se preocupe, póngaselo todo al Eterno, ¿verdad? El Dios eterno le dará la solución. Y se vuelve y me dice: ese es el problema, es que yo no creo en Dios. Entonces le dije: bueno, sí tiene un gran problema. Bueno, adolecemos, nos desconectamos con la vida, nos desconectamos con nuestro ser, nos desconectamos con el cuidarnos, con amarnos. Y si hablamos las enfermedades, nosotros mismos las generamos. ¿Okay? Si yo como mal, ¿verdad? Si yo como en abundancia carbohidratos, si como en abundancia grasas, si no hago ejercicio, si me mantengo sedentario, voy a aumentar el peso y entonces voy a tener obesidad, y si voy a tener obesidad, voy a tener diabetes. Si tengo problemas, consumo mucha sal, si tengo antecedentes en la familia, entonces voy a tener presión arterial elevada. Y si tengo presión arterial elevada, el porcentaje 99% de los hipertensos van a llegar a ser diabéticos. ¿Por qué? Porque es un daño en el endotelio del vaso sanguíneo. Entonces, a veces llegamos y se sana la persona, logró llegar a un momento como de homeostasia, pero si vuelve a consumir cosas que no debe, si tiene una actitud negativa para su vida, ¿verdad? Si está ansioso, si está depresivo, si está violento, si tiene malas relaciones interpersonales, si consume malos alimentos, si vive en una negatividad, ¿qué va a tener? Va a estar enfermo.
va a estar enfermo en todos los espacios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros es responsable de lo que vivimos? Yo de verdad, doctora, quiero felicitarla porque un programa como este crea conciencia en nosotros, en los seres humanos, ¿verdad? Porque usted como una profesional, muchos han hablado mal hoy en día de una conspiración de los seres humanos, que hay ciertos elementos en la sociedad que están manipulando, están creando alimentos indebidos con sí. sustancia indebida y el negocio de los doctores viviendo de los enfermos. Entonces, dicen que la medicina es un negocio y que la enfermedad es lo que está matando a mucha gente y los médicos están enriqueciéndose, los hospitales, las farmacias, etcétera, etcétera. Yo no creo en esa manera tan negativa de ver y excusarme, porque en realidad es el ser humano el que no ha tomado la capacidad de conciencia y de valorizarse, ¿no? Entonces hay gente que valoriza las cosas cuando ya están a punto de perderse. Pero un programa como el suyo que estamos tratando de difundir, de verdad crea conciencia desde la salud y más que salud. Exacto. Muchas gracias. Regresamos con usted con este corte comercial en su programa Más que Salud. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparas para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. En su programa Más que Salud hemos hecho un recuento desde tiempos ancestrales, desde las diferentes culturas, desde cómo nos enseñaron el valor de la nutrición, el valor de los alimentos, el valor del cuerpo, el valor de la familia y cómo nosotros somos los responsables de nuestra propia salud. Este programa me ha encantado porque tiene, ¿verdad, don Octavio? Tiene un contexto global, completo del ser, ¿verdad? No nos enfocamos en enfermedad, nos enfocamos en salud y todos los elementos que significan salud. Entonces, quiero agradecerle, ¿verdad?, Octavio Concepción Hernández, por todo ese conocimiento que usted ha puesto. Creo que podríamos seguir en muchos programas más. Hay mucho que aprender de usted y quiero agradecerle de verdad por poner ese conocimiento para el pueblo de Punta Arenas y para todo Costa Rica, porque todos nos escuchan por Radio Puerto TV y por todos los canales de cable que se repite el programa. Quiero, para hacer el cierre del mismo, pedirle un favor. El que usted nos dé un mensaje, ese mensaje que cale, que me quede a mí, si yo estoy escuchando y estoy viendo este programa en mi casa, en el trabajo, en cualquier lugar, en el vehículo, mientras voy manejando. ¿Cuál es ese mensaje que usted quiere dejar a nuestra audiencia? Bueno, me viene la palabra alegría, alegría por la vida. Y creo que es tan importante en este tiempo que estamos viviendo, que hemos pasado una pandemia donde hemos sobrevivido por la gracia de nuestro Dios, que podamos verdaderamente darle el valor a la vida. Creo que la propia existencia del tiempo que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, el año 2020
2021 será un año inolvidable para todos nosotros y especialmente para la generación nueva, para esos muchachos que practican deporte, que sigan practicando, pero también teniendo en cuenta que la vida es mucho más que un cuerpo esbelto, que un cuerpo bien nutrido, porque la vida es algo completa, algo integral, algo holístico. Y es aquí donde yo quiero, como una persona practicante en la fe, como un ministro religioso, decirle a todos ustedes que han estado atentos a este hermoso programa, donde la ciencia y la fe no se han contradicho, sino que hemos complementado la esencia que es la vida y la salud. Entonces necesitamos verdaderamente crear estos momentos de reflexión en familia. De pronto no le va a gustar a una persona joven un programa como este, pero como un padre, como una madre, un abuelo, que podamos también insistir que en el momento de ir a comer, el momento en que vamos a tener ese alimento en la mesa, dale gracias al Creador, dale gracias a Dios, porque ese pan, ese alimento ha sido puesto por Dios para dar bendición a ese hogar. Entonces hoy necesitamos familias unidas, familias en torno a una buena alimentación y que podamos celebrar la vida dándole gracias al Señor por todas las cosas hermosas. Y que no tengamos el hospital como el último lugar para acudir ya grave. Que tengamos la visita médica una vez al año o 2 veces al año, chequeos de exámenes, porque el cuerpo es un vehículo en esta vida. Si este vehículo se estropea, si este vehículo de pronto se trunca en el camino como un automóvil que se le desinflan las llantas o tiene un problema técnico, ¿qué va a ocurrir? Se acabó el paseo, viene la frustración, no podemos llegar al destino. Así también puede ocurrir. Lamentablemente encontramos niños muriendo de enfermedades genéticas, encontramos personas prematuramente partiendo, no solamente por la parte de la violencia, sino también por enfermedad, por situaciones de enfermedades que hoy la ciencia combate, pero no tiene todas las posibilidades. Entonces creo que necesitamos verdaderamente darle ese sentido a la vida y agradecer a Dios, porque Dios ha puesto a los médicos no en contra de la fe, sino los ha puesto para ayudar a mantener este vehículo llamado cuerpo, un cuerpo saludable, una mente saludable, para poder apreciar y valorizar el don de la vida. Dios nos regala cada mañana el don de la vida y por eso tenemos que aprender, como dice el pueblo de Israel, cada vez que se levanta en la mañana. Israel dice una hermosa oración: Modeani lifaneja melechai bekayam, shehezarta binishmati bejenla rabá emunateja. Te agradezco, Dios Todopoderoso, porque me has devuelto la vida. Cada mañana es una nueva existencia, un nuevo día para disfrutarlo en familia, con una sana alimentación y con Dios. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Más que Salud. Gracias a todo el elenco de Radio Puerto TV, a don Roger. También gracias a todos los dueños del Hotel Las Brisas por permitirnos llevar a usted este programa. Nos vemos. Gracias, don Octavio Concepción. Hasta luego. Gracias.